Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Con este vídeo comenzamos una nueva sección en el canal de la mano de los amigos de Ocre, en la que trataremos, en base a la construcción del Endeavour y conforme vayamos avanzando en él, de dar una serie de tips y trucos para que podáis avanzar en la construcción de cualquier modelo naval. Trataremos cosas tan comunes como lijado de cubiertas, lijado del casco, doblado de listones, flechastes, colocación de obenques, etcétera. En fin, todos los pasos más típicos y quizá más conflictivos, a la hora de abordar la construcción de un modelo naval. En este vídeo vamos a hablar del lijado y el barnizado de la cubierta, pero del barnizado inicial. Esto, que puede parecer un problema menor, realmente no lo es. ¿Veis las manchas que hay ahí? Ahí está. Esas manchas son porque a la hora de dibujar las cuadernas con lápiz, o bien si queréis hacerlo del modo más purista, de pintar los cantos con carbón o con lo que sea, y luego de manipularlos, al manipular las cubiertas, todas esas manchas se quedan en la madera. Si vamos a realizar un tipo de trabajo envejecido, con cubiertas envejecidas y con madera que se le vea el paso de los años y tal, pues no es ningún problema. Pero si no, esto va a afear el resultado final de nuestro trabajo. Así que debemos evitarlo y arreglarlo desde el principio. Si, como es mi caso, pues ya tenéis ciertas manchas, que son además casi inevitables, pues tenéis dos opciones: limpiarlas con una goma de borrar blanca, y además de blanca, una goma de borrar blanda, ¿vale? Ya que no dejan residuos y es lo que mejor sale. Y podéis borrar esas manchas y luego pues repasar un poquitín el resultado final. O con un papel de lija de un grano finísimo, un grano 320 por ejemplo, podéis darle un pequeño lijado, ¿vale? Este pequeño lijado lo que va a conseguir es que esa carbón que se ha quedado superficialmente en la madera y que aún no está incrustado, porque si está incrustado hay que darle más fuerte, pues lo podamos retirar antes de barnizarlo. Si tenéis un taco de lija, como estamos haciendo un lijado sobre una superficie plana, nos va a ayudar bastante. En el canal tenéis vídeos de cómo hacer los caseros, y una vez que tenemos el papel ya colocado, ¿vale?, por sus diferentes ranuras, pues procederemos a realizar un lijado muy suave en sentido longitudinal, no transversal, en el mismo sentido de las chapas que forran la cubierta del barco. Esto es importante ya que así no pierde relieve, ¿vale? Solo queremos eliminar la capa superficial para que nos dé un acabado mucho más limpio y mucho más perfecto, ¿vale? Y eliminar así, pues lo que hemos dicho, los restos de carbón y en general todas las impurezas o todas las imperfecciones que podamos tener en la cubierta del barco. Fijaros ahí la diferencia entre la cubierta de popa, que ya está lijada, y la cubierta central, que no lo está. Como veis, la diferencia es considerable, y si lo que buscáis es ese acabado, este paso no os lo podéis saltar. De la misma manera, seguimos con el lijado de la cubierta central, ¿vale? Como no me coge el taco, pues simplemente con un poquito de mano y un poquito de paciencia, pues lo voy haciendo igual. El resultado a mí no me gusta tanto y es un poco más engorroso que con un taco de lija, pero bueno, poquito a poco lo vais haciendo. Si no, pues os hacéis un taco de lija más pequeño que os entre ahí, que tampoco cuesta ningún trabajo. Una vez que tenemos todas las cubiertas ya lijadas, ¿vale?, las de dentro pues me da igual, pues puesto que no se van a ver pequeños orificios y cuatro tonterías, pues no creo que merezca la pena ni hacerlo. Si sois de los puristas que todas las cubiertas, etcétera, pues ya está, pues lo hacéis y chimpón. Pues como digo, una vez que ya le hemos dado los últimos toques y ya creemos que está totalmente acabado, pues es hora de repasar ciertas marcas de la clavatura o de los tablones o de lo que sea que se hayan podido quedar o borrar a la hora de lijar. Esto es inevitable también, ¿vale? Si lo hacéis con cuidado, no borrará mucho y al final es cuestión de gustos. Si lo queréis más marcado, pues tendréis que marcarlo más, si no, así os valdrá. Y con un trapo húmedo, humedecido, no mojado, ojo, pues vamos a retirar todo el serrín, ¿veis?, que ha resultado del lijado del barco. Esto también es importante, ya que el barniz no va a agarrar de la misma manera si no trabajamos con una superficie limpia y seca.
para barnizar este barco nos han mandado los amigos de Ocre estos pinceles, ¿vale? Pinceles especiales para modelismo naval, ya que su tamaño y su forma nos van a permitir acceder a distintas partes del barco conforme vayamos construyéndolo. Estos 3 pinceles, que como digo podéis verlos en su web, son todos de cerdas suaves y blandas. Estas cerdas, este tipo de cerda, nos va a permitir realizar un acabado más fino, por así decirlo, ¿vale? Ya que nos va a permitir repartir el material con mayor suavidad y con mayor precisión. Y ahí tenéis el barniz que vamos a usar, barniz satinado también de los amigos de Ocre. Este es un barniz transparente y mate, o sea satinado, que nos va a permitir usarlo de 2 maneras, bien como tapaporos y como protección para la cubierta, previo a darle después un barnizado o un envejecido o lo que queramos después sobre este barniz que como es transparente y mate no va a afectar, ¿vale? O bien para dejarlo como acabado final. Si nos gusta el color de la madera y nos gusta el color original de los listones, pues podemos dejarlo como acabado final perfectamente, ¿de acuerdo? En este caso vamos a usarlo para, como decíamos al principio del vídeo, proteger la cubierta de la manipulación que vamos a tener que hacer sin duda a la hora de colocar los distintos elementos. Para su aplicación vamos a usar el más grande de los 3 pinceles que nos han mandado los amigos de Ocre. Este tiene las cerdas con acabado redondeado y según el fabricante es ideal para pintar superficies planas y lisas. Como podéis ver, no solo que lo diga el fabricante, sino que así es, ¿vale? Extendemos el barniz de forma uniforme en capas muy finas y extendiendo muy bien el producto, porque si no os van a quedar pegotes, ¿vale? Y se ve, y además de quedarse pegotes, el barniz tiene la mala costumbre de que si dejamos pegotes amarillea. Así que es mejor dar 2 o 3 manos finas en el sentido, como digo, de las tablas de la cubierta, ¿vale? Que una más gorda que nos vaya a dejar problemas. Los brochazos lo más largos posibles y así no se verá dónde empieza la brocha y dónde acaba también. Cuidado con los finales del brochazo, donde acaba justo con el filo de la cubierta o con el filo de la popa, ¿vale? Porque ahí se acumula material, ¿vale? Porque es donde la brocha acaba y ahí se acumula material. Ahí tenéis que tener especial cuidado con eliminar esas acumulaciones de material que va a pasar siempre que lleguéis a un filo y estéis barnizando o pintando, me da igual. Pues bien, teniendo estos pequeños consejos en mente, simplemente tendremos que ir barnizando todos los elementos de la cubierta. Como decimos, en pequeñas manos, dejamos que se seque, tarda poco en secarse. Es un barniz con base de agua. Esto es importante y mola mucho, porque a la hora de limpiar el pincel simplemente tendremos que meterlo en agua, evitándonos así usar disolventes tan típicos de todas las barnices y las pinturas que son con base de aceite, con base de óleo. Así que ya sabéis, después de cada mano de barniz, pues como veis, pues simplemente enjuagando el pincel en agua se queda perfecto para su próximo uso. Si os olvidáis de estos, cargáis el pincel, ¿vale? El pincel se convertirá en un amasijo de cerda y no podréis usarlo más. Le dais un poquito, ¿veis? Unas vueltas en agua hasta que comprobéis que las cerdas están sueltas. Otro detalle importante, el pincel jamás se deja metido en el vaso, ¿vale? Porque eso lo que hace es doblar la celda, ¿vale? Y se queda con la forma, con lo cual lo fastidiáis, ¿veis? Se queda doblado. El pincel se enjuaga y una vez que se ha enjuagado se seca, ¿vale? Para que la madera no expanda, que también pasa mucho, de hecho a mí ya me ha pasado, y simplemente con un poquito de papel o con un poquito de trapo, ¿vale? Retiramos el exceso de agua para que no se quede ahí y no abofe la madera y lo dejamos en horizontal para su próximo uso. Así evitaremos que las cerdas, ¿vale? No sé si antes he dicho celdas, pero bueno, cerdas se queden perfectamente preparadas, limpias, sueltas y tengamos pincel para muchos años. Y bueno amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Ahí podéis ver un detalle final de cómo ha quedado la cubierta después de lijarla y barnizarla. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por suscribiros y dejarnos en los comentarios ideas y sugerencias para futuros vídeos de esta serie de tips y modelismo naval. Muchas gracias otra vez
y nos vemos en el siguiente vídeo de modelismo y maquetas.